Muy bien. El tratamiento quirúrgico, mi favorito. La próstata al final es como si fueran nuestras uñas o como nuestro cabello. Y los urólogos lo que hacemos es las veces de un manicurista o de un peluquero, ¿no? Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es retirar el tejido prostático que está obstruyendo la salida de la orina. Lo que hacemos nosotros es retirar la zona transicional. La zona periférica nosotros no la tocamos en la cirugía de la hiperplasia benigna de próstata. Es decir, retiramos las esponjas, pero la cápsula no la tocamos. Lo podemos hacer mediante una cirugía abierta, ¿no? Que está aquí. Lo podemos hacer mediante corriente eléctrica, que es una resección transuretral, o RTU de próstata, o lo podemos hacer también mediante cirugía láser. Mira, acá estoy yo, es el de acá. Bueno, estas son formas de operar la próstata, ¿no? Puede ser con láser, puede ser con RTU o puede ser una cirugía abierta. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo. La cirugía abierta hacemos una incisión en el abdomen, abrimos la vejiga, encontramos la próstata que es como si fuera una mandarina, de esas mandarinas que se despegan fácilmente de su cáscara. Entonces metemos el dedo y con el dedo separamos la mandarina de la cáscara y la sacamos. Y luego ponemos puntos, ¿no? En toda esa zona que quedó como carne viva. La RTU, imaginemos que tenemos un helado Pesiduri de Donofrio, estos de 1 litro, y agarramos una cucharita de té y empezamos a raspar el- el helado para sacar rodajitas chiquititas y de esa manera disminuir el tamaño de la próstata. Y el láser es, imaginemos que tenemos un rayo de luz que va sobre el helado y va aumentando la temperatura del helado hasta que el helado ebulle, se convierte en humo. Y de esa manera te deshaces de la próstata. En Perú la que más se utiliza es la cirugía abierta, en Sudamérica la RTU y en los países desarrollados es la cirugía con láser. Es lo que más se utiliza. ¿Por qué no se utiliza tanto el láser acá? Porque es caro, nada más. Muy bien. Entonces, este es el cuadrito más bonito para, hasta ahora, si algo se tienen que aprender para su examen, es este cuadrito. ¿Ok? Entonces, la hiperplasia benigna de próstata crece en la zona transicional y el cáncer de próstata que se crece en la zona periférica. Moraleja, todo paciente que se opere la próstata de manera benigna, que ya dijimos, siempre le puede aparecer un cáncer, porque nosotros la cáscara no la hemos tocado, la cápsula está íntegra y en la cápsula puede aparecer un cáncer de próstata. Por lo tanto, el paciente que diga, opéreme la próstata para que no me dé cáncer, en realidad no tiene mayor sentido, porque la cáscara sigue íntegra adentro. ¿Me dejo entender? La clínica, la clínica que ya hemos visto para la hiperplasia benigna de próstata, y el cáncer no necesariamente da esos síntomas. ¿Por qué? Porque el cáncer está en la cápsula de la próstata y por lo tanto va a tener que invadir primero la zona transicional para recién dar los síntomas. A veces puede dar otro tipo de síntomas antes de dar los síntomas prostáticos, como por ejemplo las metástasis, ¿no? El diagnóstico en ambos casos es mediante el tacto rectal, el PSA, la ecografía te ayuda a definir el tamaño de la próstata y la biopsia te sirve para definir si tienes un cáncer de próstata o no. Entonces, otra pregunta es, ¿el único método que existe en el mundo para poder diagnosticar si una persona tiene cáncer de próstata o no? Es la biopsia prostática. No hay otra forma, no hay una imagen, no hay un marcador oncológico o algo que te dé el diagnóstico de cáncer de próstata, solo la biopsia. El tratamiento, como ya vimos, el tratamiento puede ser médico o el tratamiento, y en el caso de cáncer, el tratamiento depende mucho del estadio. Cuando el cáncer es curable, es decir, todavía está inicial, cuando todavía está dentro de la próstata, el tratamiento es retirar la próstata con todo y cáscara. Es decir, ya una prostatectomía normal, sino una prostatectomía radical, así se llama. Radical le llamamos cuando sacamos no solo la zona transicional, sino la zona media, también la zona periférica y además sacamos todos los ganglios que rodean a la próstata. El efecto secundario de la prostatectomía radical es que más de la mitad de los pacientes tendrán una disfunción eréctil severa
o prácticamente quedarán impotentes de por vida, ¿no? Entonces muchos pacientes, debido a ese efecto secundario, es que prefieren hacerse la radiación o la terapia con ultrasonidos focalizados o HIFU, que es otra tecnología que no está acá, ¿no? Que son para aquellos que no se quieren operar. Siempre la cirugía abierta va a tener la tasa de éxito más alta, porque la radioterapia y el HIFU van solo sobre la próstata, jamás agarran ganglios. En cambio, la prostatectomía radical agarra próstata y agarra ganglios. Y cuando el cáncer ya no es curable, ¿no? El tratamiento es la castración, que puede ser química o farmacológica. El cáncer es como un carro, ¿ya? Imaginémonos un carro y vamos a ver, y este carro necesita de gasolina. La gasolina en la hiperplasia era la dihidrotestosterona. En el cáncer no es la dihidrotestosterona, es la testosterona. Eso es muy importante. Crecimiento de la hiperplasia, dihidrotestosterona. Crecimiento del cáncer, testosterona. Entonces, si yo sé que este es un carro que necesita de testosterona para poder avanzar, entonces lo primero que yo hago es quitarle toda la testosterona posible para hacer, es decir, quitarle toda la gasolina posible para que este carro no avance. ¿Me dejo entender? Y eso es lo que yo hago y eso es lo que llamamos una castración, es decir, sacarle toda la testosterona, que puede ser por las buenas, mediante inhibidores de la GNRH que actúan acá arriba e inhiben la producción de testosterona, o por las malas, es decir, le saco los testículos al varón, ¿no? Lo más barato acá en el Perú es sacar los testículos, porque cada ampolla acá está como 1.200 soles, ¿no? Entonces imagínense 1.200 soles mensuales de por vida. Es un presupuesto aparte bastante alto, ¿no? Y acá algunas preguntas que es, bueno, que acá se hacen, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Ah? El adenoma de próstata inicia su formación en la zona transición, ¿ya? Ya, muy bien. La respuesta es la D, ¿no? Ya, este es más fácil. Se postula como factor etiopatogénico de la hiperplasia benigna de próstata. ¿Quiénes dicen la A? Nada, ni un varón. La B, la C, la D, la E, una valiente nomás. La valiente, tenían la razón, ¿no? Acuérdense que yo no dije en ningún momento aumento de estrógenos. Lo que yo dije fue un desequilibrio estrógenos-testosterona, ¿no? Eso es muy importante. Es una pregunta un poco engañosa que acá algunos se podría confundir con la B. La tercera pregunta es, ¿cuál de las siguientes alteraciones no se asocia habitualmente con un adenoma de próstata? Eso es muy fácil. ¿El adenoma de próstata puede causar infección urinaria? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué puede dar una infección urinaria? Se retiene orina, ¿no? Se retiene orina, la orina se fermenta y ya está. Solo para modelo de tip, cuando yo estudiaba medicina a mí me engañaron. A mí me engañaron y me dijeron, la orina es aséptica. No sé si a ustedes les mintieron también con eso. ¿No? O sea, que la orina es aséptica, que no tiene ni un germen. La orina en todos los cuerpos de todos nosotros en este momento tiene al menos 100 o 200 gérmenes por centímetro cúbico, pero es muy poquito. Y normalmente lo paramos orinando y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la orina se queda estancada una semana perdón, 1 o 2 días ahí entero? Entonces esos gérmenes se van a reproducir, ¿no? Y al reproducirse, pues le vas a dar tiempo que lleguen a las famosas 100.000 unidades formadoras de colonia. ¿Cuántos gérmenes hay por unidad formadora de colonia, saben? Es una pregunta. ¿Tú sabes cuántos gérmenes hay en cada unidad? ¿Cuántos gérmenes hay? A ver, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿Cuántos gérmenes hay en cada unidad?
de colonia. Uno, exacto. Eso es por si acaso. Cuando vean UFC, 100.000 unidades formadas de colonia, no es otra cosa que 100.000 gérmenes por centímetro cúbico. Enterarme me costó bastante, por cierto. Pero eso es por si acaso. No es que cada unidad formadora tiene 100 gérmenes o 200 gérmenes. Cada unidad es un solo germen, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si tienes solo 100 gérmenes, tienes 100 unidades, y si hay una retención urinaria, pues esos gérmenes se van a reproducir y te pueden causar una infección urinaria. La formación de cálculos es mucho más fácil. Nuevamente, si hay retención de orina, se forman los cristales, se forma como un sarro, como una lavaza, y eso con el tiempo se va a formar algo que se va a endurecer y se va a formar una piedra. La retención de orina, bueno, es clarísimo, ¿no? La uretropatía obstructiva también es clarísimo, y lo que no puede dar la hiperplasia es invadir otros órganos, que sí da el cáncer de próstata, ¿no? La afectación extracapsular que es propia del cáncer de próstata. Uno de los siguientes fármacos debe su eficacia terapéutica en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata a la inhibición directa de la enzima 5-alfa reductasa, finasteride, ¿no? Que también sirve, por si acaso, para los varones. Ahorita no hay ninguno. Para el pelo, ya saben eso, ¿no? ¿Saben o no? El finasteride también sirve, que tiene otra marca que se llama Alopecia. Es la marca comercial, que es el finasteride no de 5 sino de 1 miligramo, que se utiliza para la calvicie y funciona. La gente que se queda calva, ¿no? Toma finasteride de 1 miligramo y pues le aparece pelo otra vez, ¿no? Entonces, es por eso que se está postulando que la dihidrotestosterona también está asociada a la calvicie, ¿no? Y es por eso que los hombres son los que se quedan calvos y las mujeres no se quedan calvas, ¿no? Pero si a una mujer le empezáramos a dar dihidrotestosterona, podría quedarse calva. ¿Ah? También, sí. Entonces, de estas cosas que están acá, el finasteride, el etinilestradiol es para el cáncer de próstata, la terazocina es un alfa-adrenérgico, el leuprolide es este que le dije que es la cabecita para inhibir la GnRH, y el danazol también es para el cáncer de mama. Eso no tiene que ver acá. Entonces, esta es otra pregunta. La indicación de realizar cirugía endoscópica o abierta en el adenoma de próstata depende de... Esta pregunta está difícil. La edad del paciente, el estado de la función renal, el grado de obstrucción que produzca, el tamaño de la próstata, la clínica que refiere el paciente. La clínica no se refiere al centro privado, por si acaso, no a los síntomas. ¿Mm? Es una pregunta un poquito que yo la retiraría, no me gusta mucho. Acá hablan sobre el tamaño de la próstata, ¿no? Pero en realidad es un poquito... Se podría objetar la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, la tendencia actual es, por ejemplo, estas pastillas, que es el finasteride y el dutasteride, hacen que la próstata se disminuya de tamaño, como hablamos hace un rato, porque se chupa la próstata. Pero su efecto es dosis dependiente, es decir, mientras tome la pastilla es que la próstata va a recibir menos sangre y por lo tanto va a estar reducida de tamaño, ahí viene el business. Pero dejo de tomar la pastilla, se deja de inhibir y vuelven a producir factores de crecimiento y vuelve la próstata a crecer. Entonces, ¿hasta cuándo yo le voy a dar finasteride? ¿Hasta cuándo le voy a dar dutasteride a los pacientes? ¿Hasta los 60 años? ¿Hasta los 70? ¿Hasta los 80? ¿Hasta los 90? ¿Hasta los 100? ¿Hasta cuándo lo voy a dar? ¿Me dejo entender? Entonces, muchas veces hay pacientes que llevan 5 o 7 años tomando las pastillas y dicen, bueno, ¿sabes qué? Ya me aburrí de las pastillas, hace 5 o 7 años que con mi pareja no estoy, hace 5 o 7 años que ya me empiezo a ver al chico del costado, o sea, ya acá la cosa me preocupa, entonces mejor de una vez un procedimiento que me retire esto y me olvido de estas pastillas, ¿no? O las pastillas empiezan a darle cierta toxicidad hepática que no es frecuente, pero puede ocurrir, o simplemente las pastillas ya no hacen efecto, ¿no? Esto ya no tiene que ver mucho con el tema, pero el finasteride y el dutasteride, el tamaño ideal donde funcionan es cuando la próstata tiene 45 gramos. Si una próstata tiene 200 gramos, es un árbol demasiado grande y por más que lo chupes un poquito de tamaño, pues no
no se va a reducir lo suficiente de tamaño como para poder hacer un tratamiento que controle la enfermedad, ¿no? El estado de la función renal también es importante, porque si un paciente empieza a hacer falla renal por la uropatía obstructiva, pues este paciente deberás operarlo y no puedes esperar, ¿no? El grado de obstrucción está en relación también al tamaño de la próstata, ¿no? Y también un paciente que depende de su calidad de vida. Si el paciente pues está harto de orinar a cada rato en la noche, orinar 3, 4 veces en la noche, pues no lo tortures, o sea, y si no quiere tomar pastillas o las pastillas le caen mal, pues se puede operar, ¿no? El cáncer de próstata, que es la segunda enfermedad más frecuente que, bueno, la tercera que vemos más los urólogos, pero la segunda en importancia. Está asociado a antecedentes familiares, es decir, hay un antecedente genético, hay un gen que está asociado a 3 enfermedades: cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de próstata son hermanitos. Es decir, si tu papá tuvo cáncer de próstata, tú puedes tener cáncer de próstata, pero también de colon, y si tu mamá tuvo de mama, también. O sea, esos 3 genes van de la mano, como hermanitos. Obviamente, también por un factor genético, estos genes están más frecuentes en la raza morena y por lo tanto tienen mayor riesgo de cáncer de próstata y menos frecuentemente en la raza asiática, que tiene menos riesgo. Y a mayor edad, obviamente, mayor riesgo, ¿no? Se le ha asociado a la alimentación, en donde la comida chatarra, la sal, las carnes rojas podrían de alguna manera incrementar el riesgo, y el selenio, el zinc y el tomate disminuir el riesgo. La conducta sexual, esto es muy controvertido. Salió un estudio el año pasado donde decía que el tener relaciones sexuales abundantes en la juventud podría de alguna manera disminuir el riesgo de cáncer, pero el tener muchas relaciones sexuales en la adultez podría aumentar el riesgo de cáncer. Es decir, aprovecha la juventud, pero luego ya no hagas mucho. Pero luego esos estudios están en debate, ¿no? Todavía no hay nada demostrado en que funcione. Lo del alcohol todavía también sigue en debate. Han salido estudios que dicen que pudiera aumentar el riesgo. Inclusive el café, salió un estudio el día de ayer, curiosamente lo estaba leyendo, que decían que podría reducir el riesgo, pero son estudios que sale con una significancia estadística, pero así con las justas, ¿no? Con un riesgo relativo así que aumenta 1.01, ¿no? Una vaina así, muy poquito, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, como le encuentran alguna significancia estadística, la gente lo publica. Sabes que los americanos, por publicar lo que sea, aunque tenga 0.1, lo publican, ¿no? Y bueno, la exposición ocupacional. La clínica es lo mismo, ¿no? Es decir, puede haber síntomas prostáticos, puede ser por el mismo crecimiento del cáncer que ha invadido ya la zona transicional, hacer retención urinaria, la hematuria también, porque hay un gran crecimiento de vasos sanguíneos que pueden sangrar con facilidad. Metástasis, dolor óseo, compresión medular porque los huesos, la columna se colapsa, y metástasis a los ganglios, ¿no? Para poder saber si una persona tiene metástasis, hacemos un examen que se llama gammagrafía ósea. El diagnóstico, esto es lo que hablamos hace un rato, el examen digital rectal por sí solo pasa por alto el 40% de los cánceres de próstata en manos expertas, ¿no? En una persona que no tiene mucha experiencia puede pasar hasta el 100% de los cánceres sin ningún problema, ¿no? Esto está mal. El antígeno prostático específico solo detecta el 23% de los cánceres. Esto está mal, es 63%. Perdón, solo no detecta, está bien entonces. Solo no detecta el 23% de cánceres. Ya. Esto es un poco controversial también, ahorita lo vamos a explicar. Ambos procedimientos detectan el 78% de los cánceres. Esto, cuando salió el antígeno prostático, su valor de corte no era 4, como ahorita yo les he dicho, para motivos de su examen es 4. No, pero ahorita les voy a cambiar un poquito el esquema, pero para motivos del examen es 4. Cuando salió el antígeno prostático el valor era 20. Entonces dijeron, todos los que tienen más de 20
tienen cáncer de próstata. Y efectivamente casi todos los que tenían por encima de 20 tenían cáncer de próstata. Cuando, pero se dieron cuenta que había mucha gente que tenía menos de 20 que también tenía cáncer de próstata. Y entonces dijeron, vamos a bajarlo a 10. Ya estamos en la época de los 80 y tantos. Lo bajaron a 10. Empezaron a detectar más cáncer de próstata, salud, pero también empezaron a equivocarse más. Es decir, empezaron a aparecer los falsos positivos, ¿no? Pero a costa de que tenías más cánceres. Entonces la cosa era buena. Lo bajaron luego a 6. Lo bajaron a 6 y empezaron a encontrar más cáncer de próstata. Los gringos se morían, se llenan de plata, cáncer como loco. Pero también empezaron a ver más biopsias falsas, más falsos positivos. ¿Me dejó entender? Y luego lo bajaron a 4, eso ya estamos en la época del 2000, y, y empezaron a detectar cánceres más precoces, con masas tumorales más pequeñas, pero a la vez también empezaron a encontrar más falsos positivos. Ya era escandalosa. Actualmente, desde el año pasado se ha bajado a 2.6 el punto de corte, y con lo cual estás detectando cánceres más precozmente, pero a la vez también estás detectando más falsos positivos. Entonces, en realidad no es que haya un valor de PSA, porque si yo hoy día digo de manera autoritaria, bajo mi valor a 1, pues también voy a encontrar más cánceres de próstata todavía. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque yo puedo tener a alguien con 0.1 y tener cáncer, sí, porque cuando la primera célula se convierte en cáncer, la cantidad de PSA que se va a liberar va a ser muy poquita. ¿Me dejo entender? Luego será 0.5, luego será 1, luego será 1.5, luego será 2. Se queda en 2.6 por lo que llamamos cáncer de próstata clínicamente significativo. Es decir, que lo detectes cuando tienes el PSA en 1 o en 2 o en 2.6, no va a variar el pronóstico del paciente. Pero sí va a variar si lo detectas en 2.6 o lo detectas en 8 o lo detectas en 10. ¿Me dejo entender? Es por eso que ya no se está bajando más el valor. Pero sí puede haber gente que tenga cáncer con un valor de PSA más bajo, es decir, con un PSA de 1. Entonces, cuando dices que el antígeno prostático solo detecta el 23%, en realidad es algo relativo. No detecta el 23%, porque en realidad, si tomas, dependiendo de dónde pongas tú el punto de referencia, si lo pones en 4, pues será esto, si lo pones en 2.6, pues la cantidad de cánceres será aún mayor. ¿Me dejo entender? Cuando lo pones en 4, no detectas el 23% por dos razones. O porque el cáncer es todavía muy chiquitito y todavía no ha llegado a ese valor, o porque es un anaplásico que jamás va a elevar el PSA, ¿no? Y la combinación de ambos llega al 78%. Para motivos prácticos, nuevamente repito, no tomen el 2.6. Para motivos prácticos, tomen ustedes el 4, si es que les preguntan. Pero para la vida diaria es 2.6. Todo paciente con un tacto rectal sospechoso y elevación del PSA debe hacerse una biopsia de próstata. Nuevamente es lo que les dije. No existe una tomografía, una gamografía, una resonancia, un TEM, o un PET scan que te ayude a diagnosticar un cáncer de próstata. La única forma es tomando muestras a través de la vía rectal de la próstata con una agujita muy fina, ¿no? Y cuando encontremos el cáncer, vamos a encontrar 5 tipos de cáncer. Hubo un hombre que se llamó Gleason, que le puso su nombre a esto y que le llamó el score de Gleason, en donde hablaba del grado de diferenciación del cáncer, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Es decir, cuando una próstata está ligeramente alterada en su estructura, le llamarán Gleason 1. Un poco más Gleason 2, más Gleason 3, mucho más Gleason 4, y ya no, cuando no queda nada de la próstata original, es el Gleason 5. Ese Gleason 5 es el que, como ya no queda nada, no produce PSA y por lo tanto es el que no va a producir elevación del PSA, ¿no? Y ¿por qué es muy importante esta escala de Gleason? Porque esta escala de Gleason nos va a decir más o menos la agresividad de un tumor. Si un tumor es grado 1 o grado 2, normalmente es un tumor que no es muy malo.
Un grado 3 y grado 4, un grado 3 y hasta tal vez grado 4 son tumores más o menos agresivos. Los grados 5 esos son los más agresivos de todos los cánceres, ¿no? Y cuando hablemos del estadiaje del cáncer, vamos a hacer la famosa escala TNM. En el T1 es el cáncer extremadamente localizado, que prácticamente no hay visible, es simplemente un hallazgo casual, es decir, una persona que se operó de la próstata por un tumor benigno y en el hallazgo se encontró el cáncer de próstata a la hora que se operó, ¿no? El T2, en cambio, es un tumor que ya está localizado y en uno de los lóbulos de la próstata, ¿me dejó entender? El T3 es aquel que ya agarró las vesículas seminales y el T4 es que ya prácticamente ya invadió toda la zona pélvica. ¿Me dejo entender? El N se evalúa mediante una tomografía donde se pueden ver los ganglios y el M se evalúa mediante una gammagrafía ósea. Ustedes saben cómo se evalúa el TNM, el TNM sí saben cómo se maneja, ¿no? ¿Sí? Hola. A ver, vamos a ver. Normalmente el T hay dos tipos de T. El T clínico y el T patológico. ¿Eso saben o no? ¿No? Cuando hacen el T van a ver que a veces van a poner una C chiquitita al inicio o una P. Cuando es la C es cuando es por clínica, es decir, por clínica el tacto rectal se palpa que un lóbulo está comprometido, el otro no, o en la biopsia uno salió positivo, el otro no, ese es un T clínico. Pero cuando ya sacas la próstata y la mandas a analizar, ahí hacen una reconstrucción y te dicen qué cosa era efectivamente, qué cosa es lo que en verdad estaba comprometido y no algo subjetivo, sino algo mucho más objetivo, ¿no? Por eso el T patológico es el que tiene más validez. El N también es clínico y patológico. El N clínico es cuando tú en una tomografía ves algo que parecieran ganglios. El N patológico es cuando ya luego de la operación tú sacaste los ganglios y los ganglios se evaluaron para ver si efectivamente en esos ganglios había cáncer o no. Y el M generalmente es clínico, no haces biopsias de los huesos para poder ver si tienes biopsia, si tienes cáncer o no, ¿no? Entonces,